Todos, ¿cómo están? Aquí les habla Cristian Loaiza del canal de Self Sufficient Nation, una vez más con ustedes. Como podrán notar, algo en mí ha cambiado y creo que es mi pelo. He logrado cortarme el pelo después de 9 meses aproximadamente sin tener un propio cuidado de mí y cómo me veo, pero ustedes saben, me entienden por qué no pude hacerlo, pero es increíble cómo el simple hecho de arreglarte, de encargarte de ti mismo puede hacer que te sientas mucho mejor. Les decía, es increíble el simple hecho de cortarte el pelo, de cuidarte, de arreglarte, como eran las cosas antes. Te puede cambiar el ánimo, te puede cambiar la manera como te sientes, muy dentro de ti, la manera, tu energía y hasta de la manera en que te ves, ¿no? Pero me siento muy bien, así que si yo estoy bien, ustedes van a estar bien, como siempre les digo. Si yo estoy bien, le voy a transmitir más valor y de eso se trata este canal. Les había contado en el anterior video, pues cambié de trabajo hace 2-3 semanas atrás. Estoy muy contento, es una buena oportunidad, una nueva oportunidad. La empresa es muy buena, la gente que trabaja conmigo es súper chévere, súper nice y estoy muy contento. Es la primera vez que me encuentro en una compañía en que la vibra de todo el mundo es súper buena y eso me hace sentir muy bien porque voy a poder dar lo mejor de mí mismo, ¿verdad? El día de hoy les quería hablar de un tema sumamente vital para todos nosotros. Como ya saben, estoy haciendo temas de actualidad, estoy hablando de ideas, cosas que me pasan, de cosas que todos podemos compartir de alguna manera. Y el día de hoy quería compartir algo relacionado a la aventura versus la seguridad. A ver, ¿pero qué me refiero con aventura versus la seguridad? Es decir, yo sé, todo el mundo quiere cosas seguras en la vida, pero en realidad, en este punto de mi vida y este punto de mi existencia, me he dado cuenta que hay muy pocas cosas seguras en realidad en la vida, o quizá nada en la vida es totalmente seguro. Ni siquiera tu vida es segura. Puedes perder la vida mañana. No quiero ser fatalista, pero es así. Lamentablemente es así, chicos y chicas. La vida no la puedes tomar por dada. Punto número 2. Tu trabajo tampoco es seguro. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Vale la pena vivir una vida segura, bien resguardado en tu zona de seguridad por muchos años y no salir de ahí? ¿Y a qué me refiero con vivir en la seguridad o vivir en la aventura? En lo personal, yo prefiero vivir ahora en la aventura. Como saben, yo me aventuré en un nuevo país hace algunos años y eso es obviamente parte de mi historia personal, que siempre les comparto y siempre insisto que eso ha cambiado la manera en que soy, la manera en que pienso, mis objetivos personales, todo ha cambiado en base a esa experiencia. Y en lo personal prefiero la aventura, prefiero la incertidumbre de alguna manera, prefiero saber, sé exactamente a dónde quiero que vaya mi vida, pero prefiero arriesgarme a tomar riesgos en ciertos proyectos que quiero alcanzar, sea en mi área, en mis proyectos de negocios, en mis proyectos personales. Prefiero de alguna manera la incertidumbre y ciertos matices de aventura en mi vida. Creo que eso me hace sentir más vivo, me hace sentir más lleno de vida, me hace valorar más las cosas, me hace estar más preparado para mis siguientes movidas, dentro de mi vida. Y eso es algo que, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, ¿no? Muchas otras personas viven dentro de un marco de seguridad, dentro de una zona de confort, lo cual respeto. Sé que la gran mayoría de personas que quizá me escuchan o del mundo prefieren vivir una vida segura, seguir las normas que les han dicho que debían de seguir. Ellos sí bien tienen una idea muy fija en la mente de qué es el éxito, que es quizás, no sé, conseguir un trabajo seguro, ir a una buena universidad, graduarse, quizás sacar un máster, un MBA y ya, ¿no? Casarse en la vida, llegas a los 30, pues tienes que casarte, ¿no? Tienes que tener hijos. Eso es como muchas personas conciben el éxito, lo cual es respetable. Obviamente yo también comparto mucho de esas metas más tradicionales. Pero también me he dado cuenta que para mí es muy difícil conformarme con las cosas que me llegan. No me conformo con casi nada.
de lo que me llega, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja para mí, ¿no? Pero yo vine a Canadá para aportar, yo vine a Canadá para no tener una vida tan normal, ¿no? Para explotar mis capacidades, explotar mi potencial. Y si exploto mi potencial, estoy seguro que voy a tomar decisiones que impliquen riesgo, que impliquen aventura, que hagan que mi vida sea digna de vivirse, que sea una vida virtuosa y arriesgada. Obviamente no estoy diciendo que me voy a tirar de 3.000 metros de altura ni nada de eso, pero voy a tomar decisiones que afecten mi futuro. Y bueno, y no te preocupes si no piensas como yo, no tienes que pensar como yo. Es más, yo sé que la mayoría de personas que me escuchan no piensan como yo. Pero no estoy aquí para ser políticamente correcto, estoy así para decirles lo que yo pienso dentro de mi corazón, para comunicarles, para transmitir ideas, a ver si ellas resuenan con ustedes o quizás ustedes piensan totalmente del otro lado o si piensan más o menos como yo, en el intermedio, pero eso es lo que estoy haciendo aquí, compartir ideas. No quiero tratar de convencer a nadie porque no es posible cambiar a nadie si es que tú no quieres cambiar. Así que lo único que puedo hacer es decirles lo que yo hago. Aquí mi proyecto de venir a Canadá salió muy bien. Han pasado más de 5 años, estoy aquí, he sobrevivido en estos 5 años. Estoy mucho más cercano a mi familia, los amo, los aprecio, los quiero mucho más, nos comunicamos. Y a la vez soy mucho más independiente en todo aspecto, incluyendo el aspecto financiero, el aspecto emocional, que es el más importante. Antes no sentía que era un tipo, una persona emocionalmente balanceada. Sentía que era una persona muy dependiente en todos los aspectos casi de mi vida, sin darme cuenta. Y aprecio mucho esta versión mía, aunque aún siento que tengo mucho por lograr. Si se les soy sincero, tengo objetivos que tienen que ver con el plano económico, financiero, personal, de desarrollo personal, que para mí es vital en la vida de todos nosotros, desarrollarnos al máximo potencial posible en todos los aspectos. No estoy diciendo que esto solo sea dinero, sea finanzas ni nada, ¿no? Yo creo mucho en que el ser humano ha llegado aquí en la Tierra, al mundo, no solo para nacer, crecer, reproducirte y morir. Yo creo que hemos llegado a esta tierra a ser grandes, a alcanzar la excelencia, a desarrollar nuestro mayor potencial. Lo que fuere que ello signifique para ti. Para mí significa vivir una vida llena de aventura, llena de historias que contar. No soy una vida normal ni promedio. Y no quiero que mi vida sea así. Y estoy haciendo todo lo posible por aún ahora seguir saliendo de mi zona de confort. Obviamente mi zona de confort es distinta ahora. Quizás se ha ampliado un poquito más. Pero siento aún esa hambre, esa ambición por lograr cosas importantes. Y no me conformo. Aún estoy buscando proyectos, estoy buscando oportunidades. Estoy conociendo a gente nueva. Estoy mejorando mis habilidades sociales, mi confianza personal. Y eso me hace sentir muy feliz, porque antes no era así. Ahora la pregunta del millón para ustedes. ¿Qué están haciendo ustedes, mis suscriptores y no suscriptores del canal de Self Sufficient Nation, para salir de su zona de confort? ¿Qué están haciendo para que su vida esté dotada, que tenga más aventura, más ese componente de incertidumbre, pero del buen sentido, no estoy hablando del mal sentido, ¿no? ¿Qué harían para que su vida sea más emocionante, si podría ponerlo así, en tiempos sencillos, ¿no? Todo el mundo pasa por esa etapa en la vida, no sé si tenga que verlo con la edad o no, pero en que todo sabe lo mismo, en que sientas que has vivido muchas veces lo mismo y necesitas un componente de nuevo, un componente de novedad, un componente de aventura en tu vida que te hace sentir vivo, te hace sentir lleno. Y si no has encontrado eso, pues búscalo, porque nada va a venir a tocarte la puerta. Para culminar, les quería decir que hagan su vida interesante, que hagan su vida digna de vivirse. Y creo que eso tiene que ver y estar relacionada en gran medida con qué tan satisfecho estés con tu vida, ¿no? Si lo que has alcanzado a este punto, sea en la edad que te encuentres, sea en la etapa de maduración que te encuentres, si estás feliz con tu vida. Creo que eso es lo más importante.
En lo personal, sobre mí, siento que tengo mucho por mejorar, tengo mucho por lograr y tengo metas personales que quiero lograr. Y sé que ellas requieren mi mejor versión, en todo sentido de la palabra. Así que ese es el tema de hoy. Elegir entre una vida dentro de tu zona de confort o elegir una vida llena de aventura y nuevas experiencias. Eres tú el que tiene que elegir. Así que eso es todo por hoy. Me despido. Amor y paz para todos ustedes.